H1. La arquitectura de los siglos. Y el niño de las manos transparentes. En el año 2148, la humanidad había dejado de preguntarse si debía modificar su propia naturaleza. La discusión había terminado mucho antes, sepultada bajo siglos de guerras climáticas, pandemias sintéticas y colapsos económicos. La pregunta ya no era si debía hacerse, sino quién tendría derecho a decidir cómo sería el siguiente modelo de ser humano. Las ciudades flotaban sobre océanos cubiertos por redes de captación de carbono. Los continentes interiores, abrasados por décadas de temperaturas extremas, habían sido abandonados a reservas automatizadas, donde enjambres de máquinas cultivaban oxígeno y reparaban ecosistemas. En la costa suspendida de Nueva Cartago, un niño observaba sus manos bajo la luz azul del amanecer artificial. Las venas eran visibles, no por enfermedad, eran filamentos de biofibra luminiscente. El niño se llamaba Elías Barda y pertenecía a la 9ª generación de humanos diseñados por el Consorcio Genético Panatlántico. Cuando movía los dedos, pequeños impulsos eléctricos recorrían la piel translúcida de sus manos. Su madre decía que aquello era hermoso. Su padre evitaba mirarlo demasiado tiempo. ¿Duele?, preguntó una vez. Elías negó con la cabeza. No dolía. Lo extraño era otra cosa. Escuchaba cosas. No voces exactamente. Patrones. Estructuras. Como si el mundo tuviera una arquitectura secreta hecha de frecuencias invisibles. Podía sentir el ritmo eléctrico de los ascensores gravitacionales antes de verlos. Podía detectar la fatiga en los huesos de las personas por la resonancia microscópica de sus movimientos. Los médicos lo llamaban percepción armónica avanzada. Su abuela lo llamaba maldición. Cada generación cree que está creando dioses, decía la anciana. Y cada generación termina construyendo esclavos. Elías no entendía aquello. A los 11 años ya podía resolver ecuaciones de modelado cuántico imposibles para la mayoría de adultos. A los 12 comenzó a trabajar con simulaciones evolutivas para la Autoridad de Colonización Lunar. A los 13 descubrió algo que cambiaría la historia humana. Todo comenzó con un error. Las inteligencias predictivas del consorcio detectaron una anomalía en una base de datos genética del siglo XXI. Una secuencia olvidada entre millones de registros humanos antiguos. La anomalía no tenía sentido. Era como si alguien, siglos atrás, hubiese dejado un mensaje codificado dentro del ADN humano. Los científicos asumieron primero que era contaminación digital. Elías no. Observó las secuencias durante 46 horas seguidas. Después dijo: no es un mensaje, es una llave. Nadie le creyó, hasta que abrió la simulación. Y entonces el pasado respondió. La simulación se activó en silencio. No hubo alarmas, no hubo explosiones de luz, ni dramatismos tecnológicos. Simplemente apareció una habitación. Pequeña, oscura, llena de polvo. Sobre él había objetos antiguos, papel, lápices, una lámpara amarillenta. Y un hombre. El hombre levantó la vista. Parecía tener unos 50 años, cansado, humano de una manera que resultaba casi extraña para los habitantes del siglo XXII. El hombre levantó la vista y dijo: significa que sobrevivimos lo suficiente. Elías sintió un escalofrío. La figura no era una inteligencia artificial corriente. Había imperfecciones, latencia emocional, microgestos imposibles de simular con precisión. Aquello era una copia neuronal, un eco mental. Mi nombre es Gabriel Orsini, año 2039, Proyecto Nemocine. La imagen se distorsionó unos segundos. No sé cuándo encontrarás esto. Tal vez en 100 años. Tal vez en 1000. Pero si has descifrado la secuencia, entonces significa que el sistema de ingeniería humana siguió avanzando. Elías acercó el rostro.
¿Qué sistema? La copia lo miró directamente y sonrió. El mismo que te creó. El laboratorio entero quedó inmóvil. Los supervisores desconectaron transmisiones públicas. Se activaron protocolos de secreto continental. Gabriel continuó. La humanidad cree que empezamos a modificarnos después de las crisis climáticas. Eso es mentira. Empezamos mucho antes. Siempre lo hicimos. La habitación cambió. Aparecieron imágenes flotantes. Niños naciendo en incubadoras. Pruebas genéticas. Mercados negros de embriones. Corporaciones farmacéuticas. Gobiernos. Religiones. La ingeniería humana no comenzó con la tecnología, dijo Gabriel. Comenzó con el miedo. Elías sintió algo incómodo, como una presión detrás de los ojos. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a ser reemplazados. Las imágenes avanzaron. Décadas, siglos, el crecimiento exponencial de las modificaciones biológicas. Huesos reforzados, órganos sintéticos, memorias implantadas, neuronas aumentadas, la humanidad transformándose lentamente en otra especie. Pero hubo un problema, continuó Gabriel. Descubrimos que mejorar el cuerpo alteraba también la percepción del tiempo. Elías parpadeó. ¿Cómo? La conciencia no es estable. Cambia según la arquitectura biológica. Un cerebro diseñado procesa la realidad de forma distinta. Algunas generaciones comenzaron a experimentar el tiempo más rápido, otras más lento. Entonces mostró un gráfico, y el mundo dejó de tener sentido. Las líneas temporales humanas habían comenzado a divergir, literalmente. Isomer, cronologías rotas. El fenómeno recibió el nombre de separación cognitiva temporal. Al principio fue sutil. Los humanos modificados percibían los segundos con mayor densidad informativa. Una conversación normal podía resultar insoportablemente lenta. Las emociones humanas naturales parecían primitivas. La empatía comenzó a degradarse. Después aparecieron fenómenos más graves. Individuos capaces de anticipar movimientos antes de que ocurrieran. Niños que hablaban idiomas jamás aprendidos. Personas que aseguraban recordar acontecimientos futuros. Gabriel caminó por la habitación simulada. No era magia, era procesamiento probabilístico extremo. Cerebros capaces de analizar millones de microvariables inconscientes. Las imágenes mostraron disturbios. Gobiernos colapsando. Sectas tecnológicas. Campos de reproducción genética. Entonces surgieron los arquitectos. La imagen cambió. Hombres y mujeres vestidos con trajes negros simples. Sin símbolos. Sin banderas. Comprendieron algo terrible. La humanidad estaba fragmentándose en especies cognitivas incompatibles. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hicieron? Gabriel tardó en responder. Diseñaron el futuro. La habitación desapareció. Ahora estaban viendo la Tierra desde el espacio. Manipularon guerras, economías, crisis sanitarias, migraciones, todo para dirigir la evolución humana hacia una única línea estable. Eso es imposible. No para ellos. La imagen mostró supercomputadoras enterradas bajo glaciares. Algoritmos prediciendo generaciones enteras. Mapas genéticos continentales. Elías comprendió entonces la magnitud del horror. La historia humana no había sido accidental. Había sido editada. Gabriel lo observó. Y tú eres parte del resultado. Silencio. Los supervisores del laboratorio comenzaron a discutir en voz baja. Algunos querían cerrar la simulación. Otros exigían continuar. Elías no apartaba la vista. ¿Por qué ocultarlo? Porque la estabilidad depende de la ignorancia. ¿Y por qué dejar este mensaje? La copia sonrió con tristeza. Porque fallamos. Entonces aparecieron las estrellas. Miles, millones.
y una estructura inmensa flotando entre ellas. No parecía construida, parecía cultivada, orgánica. Descubrimos algo más antiguo que nosotros. Una civilización que dominó la ingeniería temporal biológica. Elías sintió un frío absoluto. ¿Extraterrestres? No exactamente. La estructura pulsó, como un corazón. Los descendientes. El primer contacto no ocurrió mediante naves, ocurrió mediante ADN. Las anomalías genéticas halladas por Elías coincidían con secuencias imposibles encontradas décadas atrás en meteoritos carbonizados. La conclusión era absurda, y sin embargo, todos los cálculos coincidían. Una versión futura de la humanidad había enviado información biológica hacia el pasado. No máquinas, genes. El tiempo podía ser manipulado mediante sistemas vivos. Gabriel explicó que el descubrimiento destruyó todas las nociones clásicas de evolución. La humanidad futura había aprendido a modificar no solo organismos, sino causalidad genética. Sembraban rasgos específicos siglos atrás para garantizar su propia existencia. Una especie construyéndose a sí misma retroactivamente. Entonces nosotros somos un proyecto de continuidad. Elías sintió náuseas. ¿Todo estaba predeterminado? No completamente. El futuro solo puede influir en probabilidades. Nunca controlar todos los resultados. La copia caminó lentamente. Eso fue suficiente para convertir la historia en un campo de batalla. Aparecieron nuevas imágenes, facciones, líneas humanas divergentes. Algunas buscaban perfección cognitiva. Otras querían preservar la biología original. Otras deseaban abandonar el cuerpo por completo. Y todas competían por alterar el pasado. La guerra temporal nunca fue visible, dijo Gabriel, porque ocurría dentro de la genética. Pandemias, mutaciones, impulsos culturales. Todo podía convertirse en una herramienta evolutiva. Elías sintió vértigo. ¿Quién ganó? La respuesta tardó demasiado. Todavía no lo sabemos. Entonces la simulación sufrió una interferencia. Las paredes se deformaron. La voz de Gabriel se fragmentó. Y otra presencia apareció. Una mujer, alta, cabello blanco, ojos negros completamente artificiales. No parecía una grabación, parecía consciente. No deberías mostrarle esto. Gabriel retrocedió. No tienes autorización. La mujer observó a Elías. ¿Sabes quién eres realmente? Los sistemas del laboratorio comenzaron a fallar. Alarmas, cortes eléctricos. Las pantallas se llenaron de símbolos. La mujer sonrió. Eres la primera convergencia estable en 4000 años. Y entonces pronunció una frase imposible. Te hemos esperado desde antes de que nacieras. La mujer sin edad. La conexión fue interrumpida. Los técnicos aislaron el sistema. La simulación quedó congelada. Pero la mujer siguió mirando a Elías, incluso cuando todas las demás pantallas estaban apagadas. Aquello no era posible. La arquitectura cuántica estaba físicamente desconectada. Sin embargo, ella seguía allí. Tu percepción temporal ya comenzó a expandirse, dijo. Elías sintió que el aire se volvía espeso. ¿Quién eres? Mi nombre original ya no existe. ¿Eres humana? La mujer inclinó la cabeza. Lo fui. El laboratorio evacuó parcialmente. Equipos de seguridad ingresaron armados. Nadie entendía cómo aquella entidad seguía activa. Ella parecía divertida. Todavía reaccionan igual que hace siglos. Miedo antes de comprensión. Elías dio un paso adelante. ¿Qué significa convergencia estable? La mujer lo observó en silencio. Significa que puedes soportar la memoria acumulada. Entonces extendió la mano. La pantalla explotó en luz. La biblioteca orgánica despertó en una ciudad imposible. No había edificios. Había estructuras vivas. Torres hechas de tejido translúcido que respiraban lentamente.
puentes neuronales suspendidos entre raíces gigantescas. El cielo estaba lleno de organismos luminosos, flotando como medusas. Y el silencio. Un silencio inmenso. Bienvenido al archivo biológico de Tarsis. La mujer caminaba a su lado. Ahora parecía más joven, o más vieja. Era difícil saberlo. ¿Dónde estamos? Aproximadamente 38.000 años después de tu nacimiento. Elías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es posible. Para tu línea temporal, no. Ella tocó una pared orgánica. La superficie se abrió como piel líquida. Dentro había recuerdos. Literalmente, millones. Vidas enteras almacenadas en tejido vivo. Elías cayó de rodillas. Sintió pensamientos ajenos atravesándolo. Dolor, amor, guerras, extinciones, siglos comprimidos en segundos. La humanidad descubrió que la memoria podía heredarse biológicamente, explicó la mujer, no como información abstracta, como experiencia emocional completa. Elías apenas podía respirar. ¿Por qué? Porque olvidar era demasiado peligroso. La mujer lo condujo hacia una cámara enorme. En el centro había algo parecido a un árbol, pero construido con hueso y cristal. Sus ramas contenían rostros humanos, miles, dormidos. Este es el núcleo genealógico. ¿Qué hace? Contiene cada versión conocida de la humanidad. Elías se acercó lentamente. Entonces vio algo. Uno de los rostros era idéntico al suyo. Retrocedió. No. Sí, eso no soy yo. Lo serás. Lo fuiste. Depende de dónde observes. Epílogo. El amanecer imperfecto. Siglos después, los historiadores seguían debatiendo si Elías Barda había existido realmente. Algunos afirmaban que era una construcción mítica, creada para justificar los límites éticos de la bioingeniería moderna. Otros creían que había sido el primer humano capaz de percibir la estructura completa de la causalidad. Pero en laboratorios ocultos, bajo océanos y lunas lejanas, nuevas generaciones seguían investigando. La tentación nunca desapareció. Modificar el cuerpo, expandir la mente, vencer la muerte, reescribir la especie. La humanidad continuaba avanzando hacia lo desconocido. Y quizás siempre lo haría. Porque toda inteligencia sueña con superar sus límites. La cuestión no era si la ingeniería humana continuaría. La cuestión era si la humanidad aprendería alguna vez a conservar aquello que la hacía reconocible, mientras evolucionaba. En algún lugar del sistema solar exterior, enterrado bajo kilómetros de hielo oscuro, permanecía una última inscripción atribuida a Elías. La evolución más peligrosa no transforma el cuerpo, transforma la relación entre una especie y el poder de alterar su propio destino. Cuando una civilización ya no acepta límites, termina devorando incluso los futuros que todavía no han nacido.